Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar ahí en este nuevo programa sobre la verdad de este podcast que hemos realizado para que veamos siempre aspectos importantes de nuestra fe, del mundo, en fin, la actualidad. Hoy tenemos un programa muy actual para este tiempo. Estamos en un año santo, año jubilar, donde la iglesia nos ha prometido que podemos ganar indulgencias, porque la iglesia es administradora de todos los bienes que Cristo ha dejado aquí en la tierra, y el perdón, que es uno de las cuestiones fundamentales, perdón de los pecados, pues la iglesia tiene la misión de administrarlo aquí en esta tierra, y por lo tanto lo que hace que nosotros no seamos santos, lo contrario a la santidad es el pecado. Por lo tanto, este año pues lucharemos contra el pecado para poder llegar a ser santos como Dios quiere que seamos. Hoy tenemos la agradable presencia del Padre Tulio Cordero, quien es misionero arquidiocesano, que ha sido de la Orden de los Paules, también como misionero, y nos estaba contando aquí algo muy interesante, que ha estado en un sitio, bueno, la isla un poco parecida a nosotros, pero bastante lejos, ¿verdad? En forma, ¿verdad? Bastante parecida a nosotros, sí. En forma, pero bastante lejos. Y mucho más grande también. Nueva Guinea, ¿cómo? Mucho más grande también. Mucho más grande también, sí. Y mucho más inhóspita también. Sí. Bien, Padre Tulio, tiene usted la palabra. Encantado de tenerlo por aquí. Saludos, Padre Ramón. Saludos, Santiago. Bueno, gracias, Santiago. Gracias, Padre Ramón, por tenerme aquí. Yo estoy muy contento. Habíamos quedado de aquí, vamos a hablar un poquito del jubileo, de este año jubilar, de este año santo, también un poquitito de la bula del Papa Francisco. Muy bien. De las indulgencias. Hay muchas preguntas de la comunidad. Estamos viviendo un año santo intenso, hermoso, aunque la circunstancia del mundo es un reto terrible. Bien, es el año de la esperanza, ¿verdad? Sí, entonces el Papa insiste muchísimo en el tema de la esperanza, en todos los mensajes últimos siempre habla de la esperanza. Y el jubileo viene también a avivar esta esperanza en nosotros. Entonces hay muchas preguntas que la gente se hace: ¿qué es un jubileo? ¿Qué son las indulgencias? ¿Cómo se ganan las indulgencias? Etcétera, etcétera. ¿Cómo ganar, cómo entrar profundamente en este momento? Y la bula que el Papa publicó, envió a la Iglesia el año pasado, aquella bula que se llama Spes non confundit, la esperanza no defrauda, que es un versículo de un texto de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. La esperanza no defrauda. Y Pablo dice, y el Papa lo recuerda, que la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el Papa, en esta bula, una bula sencilla, hermosa, actual, teológicamente, yo diría la palabra digerible, muy esperanzadora, y que le pide al mundo entero gestos, signos de esperanza, y entrar en este año jubilar. En ella el Papa explica un poco qué es el jubileo, un poco de la historia del jubileo, y da herramientas para prepararnos debidamente para este momento. Bien, padre, vamos a comenzar por lo básico, lo más básico, ¿verdad? Que es una bula y por qué este año se llama año jubilar, año santo. ¿Qué de particular tiene todo esto? Sí, bueno, ya saben que los documentos del Papa se dividen en encíclicas, motu proprio, bulas, etcétera, etcétera. Y una encíclica es una carta extensa, bien extensa, a nivel, una catequesis muy actual de un tema bien urgente en el momento, dirigida a todo el mundo. Generalmente piden asistencia de teólogos. La bula es un documento más preciso, más breve, más puntual, con un solo tema, y que nos ayuda a enfocarnos en algún tema especial. Y en este caso, la bula en el jubileo, que llama
el peregrino de la esperanza, el tema de la esperanza, la bula. No sé si el padre Ramón quería decir algo más sobre eso. Bueno, quizá explicar un poco lo que es el jubileo y el origen del jubileo, Bueno. que tiene su origen en el pueblo de Israel, cuando estaba establecido que después de cada 50 años, después de 7 semanas de años, se estableciera el perdón de todas las deudas y todas las faltas. Es decir, cuando alguien tenía, por la razón que fuera, tenía que vender sus propiedades por pagar deudas o cosas por el estilo, cuando llegaba el año 50, todas las deudas eran condonadas y por tanto todo volvía, digamos, al principio, haciendo presente una realidad, que la tierra y la posesión que tenemos no es propiedad nuestra, es propiedad de Dios, que el hombre está aquí, digamos, usufructuando los dones de Dios. Sí. Entonces, esto es el origen que tenía en el pueblo de Israel, y esto es lo que la Iglesia ha retomado también, siguiendo esta pauta de cada. En este caso, la Iglesia al principio fue, la primera bula, quiero recordar, fue de Bonifacio VIII en el año 1300. Sí. Se estableció al principio cada 100 años, luego cada 50 años y finalmente cada 25 años, que estamos viendo en este momento. Sí, quisiera hablar un poquitito, precisar un poco el origen del jubileo en la Biblia y los avatares del jubileo después de... Porque el jubileo históricamente es una celebración tardía. Fíjense, se tuvo que esperar hasta el siglo XIV, en el año 1300, para hacer el primer jubileo aquí. Bien. En la Biblia aparece en el Antiguo Testamento 27 veces el término jubileo. Y la palabra viene de Yobel, que significa el cuerno, porque el cuerno del carnero, del chivo. Y que al abrir el jubileo se sonaba. Y un texto básico es Levítico, capítulo 25. Entre los primeros 13, 14 versículos. Entonces ahí lo que decía el padre Ramón, ahí sí va especificando todo. Será un año santo, no maltratarás a tu hermano, no lo engañarás, la tierra volverá a su dueño, todas las deudas serán condonadas, perdonadas, etcétera, etcétera. Y es curiosísimo, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra jubileo. Pero sí aparece a Jesús en Lucas capítulo 4, ya hablando de un año jubilar, el año de gracia. El año de gracia. Es decir, que Jesús es la condensación de todo este deseo del Antiguo Testamento. El año jubilar se inaugura, se reinaugura y se hace eterno en Jesús de Nazaret. Él viene justamente para que las deudas, los pecados sean perdonados, para que los ciegos vean, para que los encarcelados salgan de la mazmorra, encarcelados en el espíritu, etcétera, etcétera. Y ese año de gracia justamente es el año jubilar del Nuevo Testamento. Bueno, sí. Podemos decir entonces que el primer año jubilar, vamos a decirlo así, de la Iglesia, lo convoca a Jesucristo en cuando va ahí a Nazaret, y entonces hace la convocatoria del año cuando le pasan el texto del profeta Isaías. Exacto, sí. Sí, lo de Nazaret es como, digamos, el programa que establece Jesucristo, establece cuál es el programa de qué es lo que ha venido a hacer a la tierra. Dar libertad a la vista a los ciegos, hacer andar los modos, proclamar un año de gracia del Señor. Sí. Okay. O sea que ese año es el año jubilar. Y ese año jubilar ya es una forma figurativa teológica. No es un año en el sentido jurídico. Es un tiempo de gracia, el Kairos, el tiempo de salvación acontecido en Jesús. sí. Sí. Eso es un tiempo muy especial entonces. Absolutamente. O sea, que absolutamente. Podemos decir que con Jesucristo el año jubilar que estaba en Israel se extiende ya a toda la vida del hombre, porque Cristo es el que está presente en medio de nosotros, y en medio de nosotros está presente su gracia, su amor, y ese amor y su gracia no desaparecen, sino que son permanentes en nosotros. Exacto. De forma que el cristiano, podemos decir, vive permanentemente en un año de gracia. Padre Tulio, ha sido siempre desde que el Papa Bonifacio VIII convocó este primer jubileo. ¿Cómo ha sido más o menos, cómo ha ido la cuestión esta de la historia de los jubileos? Sí, mira, al principio el mismo Papa Bonifacio VIII dijo, vamos a celebrarlo cada 100 años. Pero sucede que unos años más tarde el pueblo mismo de Roma le dijo al siguiente Papa,
que fue Clemente VI, le dijo, no, 100 años es demasiado. ¿Por qué no 50 años? Y entonces empezó a celebrarse 50 años. Luego el siguiente papa dijo, pero Jesucristo vivió 33 años en esta tierra. ¿Por qué no hacemos un jubileo cada 33 años? Y luego otro papa volvió y entonces voy a decir este dato porque es interesante, fue el papa Pablo II en el año 1475 con una bula llamada Ineffabilis Providentia de abril de 1470 que dijo el jubileo será cada 25 años. Oye, esto es del siglo XV, el último fue donde se inaugura ya cada 25 años. Y desde entonces es cada 25 años. Con el detalle más reciente de que también ese es el jubileo ordinario. Muy bien. Pero hay un jubileo extraordinario que es, cada papa tiene la prerrogativa de decir, vamos a hacer, por un acontecimiento especial, vamos a hacerlo. En el 2000, San Juan Pablo II dice, el milenio, el año de la salvación, es un aniversario, no tocaba. No, ese es el año, sí, es el jubileo normal, Sí. no de que no tocaba en el 2015. Francisco dice el año de la misericordia. Eso es un jubileo extraordinario. No habían pasado los 25 años y además celebrando también el concilio. El aniversario de la finalidad del concilio, sí. Y el próximo año extraordinario es el año 2033 y conmemorando el 2000 aniversario de la redención. Seguro que sí, que va a ser un jubileo extraordinario el día en el 2033. Sí. Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene este año para nosotros? Luego, perdón un momento, creo que fue otro papa, no sé, Alejandro VI, el que extendió que el jubileo también se podía aplicar por los difuntos. No sé, fue Alejandro VI, quiero recordar. Sí. Hubo uno de los papas que sí, el jubileo ya se extiende. Ya, eso es una novedad en la teología y la historia de los jubileos. Bueno, yo quiero saber entonces, ¿verdad?, qué implicaciones tiene porque llegamos precisamente ahí esto de los difuntos y demás. ¿Qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros? Y al final también vamos a ver concretamente cómo podemos aplicar el jubileo en nuestra vida, es decir, cómo ganamos el jubileo, de qué manera lo hacemos y qué implicaciones tiene para nosotros, qué de especial tiene para nosotros. Bueno, el jubileo, desde la Biblia se le llama también año santo. Es un año de santificación personal, de crecer en santidad, de reconciliación personal, de hacer actos puntuales para esta santificación, para esta reconciliación con el Señor, con Dios y con los hermanos. Y también para ganar la gracia jubilar a través de las indulgencias, que es un perdón especial que se da justamente en el tiempo jubilar. Y entonces es un año santo, pero es una apelación para retomar la vida y decir, así como en el Antiguo Testamento te fueron canceladas todas las deudas, así como en el Antiguo Testamento se te permitió la reconciliación total contigo mismo y con tu pueblo, así como en el Nuevo Testamento Jesús trae las bellezas del reino, liberarte de la sordera, de la ceguera, de la esclavitud del pecado, de la posesión del demonio. Todo esto, tenemos una oportunidad maravillosa para revivirlo en nuestra vida. Y hay que hacer lo posible por ganar el jubileo a través de las indulgencias y a través de las cosas que nos pide la Iglesia en este tiempo. Padre, ¿qué diferencia hay entonces ahí con la confesión? Porque nosotros que tenemos la confesión de los pecados, salimos de ahí, vamos a decir, reconciliados con Dios. ¿Qué de especial tiene la indulgencia que tiene sobre esta situación que nos libera mayormente, según parece, mucho más que una confesión? ¿Qué implica todo esto? Mira, aquí tenemos entonces que entrar con terminologías como el purgatorio, muy bien. la pena temporal,
Muy bien. Los difuntos, los enfermos, las obras de caridad. Entonces, ¿qué pasa? Mira, a mí me gustó mucho la imagen que alguien puso, no sé si el padre Ramón estará de acuerdo, una imagen muy simpática. Dice, imagínate que tu vida es una tabla de madera y que tú tienes un martillo y un clavo y le clavas un clavo a la tabla de madera. Ese clavo es tu pecado. Cuando te confiesas, ese clavo sale. Pero te das cuenta que todavía queda la herida en la madera, la huella de la madera. Necesitas hacer algo más. Un trabajo especial para que eso desaparezca totalmente. Entonces aquí entra la indulgencia. La confesión te saca el clavo, pero queda la pena temporal, lo que tú debías pagar por lo que has hecho. Entonces, ¿dónde se paga eso? Bueno, si no se paga aquí en esta tierra, habrá que pagarlo en el purgatorio. Entonces aquí entra la gracia jubilar. Si tú ganas la gracia jubilar apropiadamente, no queda la huella de ese clavo y posiblemente no pases por el purgatorio. De ahí viene entonces el ganar las indulgencias y las condiciones para ganar las indulgencias. Sí, porque esa herida que queda en la tabla es de alguna forma las consecuencias de nuestros pecados, porque nuestros pecados tienen consecuencias en los demás. Le hemos hecho daño a otra persona, esta persona ha sido despreciada o menospreciada, etcétera, y esa herida que hemos provocado en otras personas necesita ser reparada, necesita ser curada. Sí. Entonces, distinguiendo un poco lo que sería la culpa y la pena. La culpa es la culpa por el pecado que hemos cometido, que queda perdonado en la confesión, pero la pena, que es la consecuencia de nuestros pecados, eso tiene que ser reparado, y se repara en esta vida pues con obras de caridad, con penitencia. Por ejemplo, si uno ha robado, tiene que devolver lo que ha robado. Si uno ha calumniado, tiene que restaurar el honor dañado de la persona, etcétera, etcétera. Si en esta vida esa herida no ha quedado totalmente restañada, entonces eso habrá tendrá que ser purificado en el purgatorio. Por eso hay una relación necesaria, porque ante Dios no podemos entrar con con nada que nos aparte de Él, si no estamos en plena comunión con Él. Entonces eso tiene que ser reparado, y esto es lo que justamente el jubileo, lo que hace la Iglesia, que es administrador, como tú has dicho, de todos los bienes y todos los méritos que tiene Cristo, que son infinitos, por tanto son inagotables, puede aplicar estos méritos para restaurar, restañar esa pena, de forma que, digamos que en el jubileo uno queda como después del bautismo, es decir, plenamente unido a Cristo, purificado de todas las consecuencias de sus pecados anteriores. Muy bien, me viene a la mente Zaqueo. Por ejemplo. Sí, nuevamente Zaqueo, sí. ¿Verdad? Sí, la palabra reparación, que es muy importante en todo este contexto. Y lo de Zaqueo también. Mira, quien haya defraudado, sí, a quien haya defraudado Lusa, sí, le devolveré 4 veces más. Sí. Esa es la reparación. Y el padre Ramón lo ha explicado muy bien. Oye, yo pequé contra ti y he pedido perdón y el Señor me ha perdonado, pero pequé contra ti, hice un daño, yo debo reparar ese daño. Sí. Y ahí está. Pero ustedes se han enfocado mucho en lo del el daño que hacemos a los demás, pero es indudable que también nos hacemos daño a nosotros mismos. Sí, claro, por supuesto. De hecho, a nosotros mismos y a la gente en general, por el mal ejemplo que hemos dado. Definitivamente nos hacemos mucho daño. Sí. O sea que esa herida, esa figura de la tabla, ¿no? Esa herida nos la provocamos a nosotros mismos. Todo daño hecho al Señor, todo daño hecho al hermano, es un daño también que nos hacemos a nosotros mismos, porque somos un cuerpo. Y claro, nosotros, al hacer daño a nosotros mismos, también hacemos daño a los demás. Claro. Siempre me acuerdo el símil que se hizo una vez, de que un mal pensamiento que yo tenga aquí va a condicionar mi conducta también frente a los demás. Si hay un juicio, si hay un pensamiento morboso, lo que sea, estoy en una asamblea, eso va a Sí, si yo estoy mal por cualquier cosa, ese mal, y yo estoy molesto, eso va a repercutir en los demás, porque no voy a tratar a los demás de la misma manera que si estoy contento, si estoy alegre, estoy en paz. Sí, parece como que un pecado mío, pero al final siempre va a repercutir en los demás. Es decir, que esto de la reparación me parece muy bien, porque es universal, es tanto a mí como también a los demás que están allí.
Es interesante porque hoy en día se dice que un sacramento que está en crisis es precisamente este de la confesión. Ujú. Entonces yo pienso que sería también muy bueno para que nosotros podamos reavivar en las personas que puedan acudir al sacramento, porque es interesante porque hay un montón de católicos que están pensando, tienen una mentalidad un poco protestante, que dicen que si el pecado entre yo y Dios, ¿qué hace un hombre en el medio con todo esto? Sí. ¿Verdad? No, vamos, esto tiene una implicación también ya en el Antiguo Testamento, está muy claro. Cuando, por ejemplo, una persona que estaba quejada de lepra y por la razón que sea era sanada, era curada, tenía que presentarse ante el sacerdote para testificar el hecho de la curación, porque la lepra, al ser contagiosa, la lepra es signo del pecado. Y por tanto, y además es contagioso, porque el mal que yo hago es también contagioso hacia los demás. Por tanto, cuando ese pecado es perdonado, ese tiene que ser ratificado por la comunidad, en este caso por el sacerdote, que es el que ratifica el que uno quedó ya libre de la lepra y por tanto puede ser incorporado de nuevo a la comunidad. Eso es además lo que ha dicho Jesucristo. Jesucristo mismo lo ha especificado muy claramente. Cuando después de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, lo mismo que les dice es paz a vosotros. Yo he vencido la muerte, ya no hay ningún enemigo que os ataque, por tanto podéis vivir ya en paz. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Sí. Es decir, que Cristo ha dado a su Iglesia el poder que tiene Él como Dios, el poder de perdonar los pecados. Y ese poder lo tiene la Iglesia. Lo tiene la Iglesia en común, en cuanto que el cristiano tiene la capacidad de perdonar las ofensas que ha recibido de otra persona. Y tiene el perdón institucional de aquellos a los que él ha llamado, en este caso los presbíteros y los obispos tienen el poder de, en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia, de perdonar los pecados. Okay. Sí. Padre Tulio, ¿qué es el sigilo sacramental en este caso de la confesión? Mira, sigilo significa sello. La palabra latina sigilo, sello. Entonces, cuando se sella algo, un sobre se selló y tiene un signo especial, solamente lo puede abrir. Solamente lo puede abrir el destinatario, ¿no? Entonces el sello, cuando se recibe algo, usted no abre ese sobre, sino Dios. Nada más que Dios puede abrirlo. Esa es una manera gráfica de decirlo. Bueno, el sigilo sacramental es sencillamente que aquella confesión que ha recibido el sacerdote, que ha oído el sacerdote o el obispo, eso queda entre el sacerdote y Dios. Bueno, entonces, incluso algún consejo que el sacerdote le dé al penitente, no lo saben, pero también él tiene que ser discreto con esas cosas. Entonces el sigilo significa que lo que yo escucho en el confesionario, no puedo hablar de ello a nadie más y solamente queda entre Dios. Por eso fíjate que el sacerdote se hace esclavo de esa confesión, pero tiene un don increíble. No sé si el padre Ramón debe ser testigo de eso. Tú puedes recibir 50 confesiones en un día, en 2 días, y tu ser espiritual, tu mente, tu corazón, no archiva esas cosas. No. Okay. Eso no archiva esas cosas. Pues. De alguna manera lo dice, el Señor mismo lo dice, de tu pecado no me acordaré. Un pecado perdonado ya no existe, por tanto Dios no se acuerda. Y tampoco, digamos así, el confesor se acuerda de ese pecado, ni tiene por qué usarlo para nada. Sí, la gente comete este error. Conmigo, padre, ¿usted se acuerda que yo vine hace 15 días a confesarme y le dije tal y tal cosa? Digo, eso es un error. Sin embargo, tú tienes que ser paciente y cariñoso con eso. Claro. Digo, yo a veces digo, no me olvido, yo no me acuerdo de eso. Sigue. Porque que no es deber del sacerdote acordarse de los pecados de nadie. Muy bien. Sí. Que es lo que le dijo el Señor a Claudio de la Colombier a través de Santa María Alacoque, cuando le preguntó cuál había sido el último pecado mortal que había cometido. Y el Señor contestó, no me acuerdo.
No me acuerdo. No me acuerdo. Así mismo. Sí, no se acuerda. Bien, para mí es interesante eso, ¿verdad? Porque al final hay un montón de gente que no se confiesa con cura porque es hombre, pero siempre tenemos que confesarnos con alguien. Sí. Tenemos un mejor amigo, un psicólogo, alguien por allí que no tiene el sigilo y sin embargo nos confesamos siempre con Y alguien. te voy a decir algo que me pasó en la misión, ¿eh? En Papúa me pasó eso. Ok. Yo estuve, uno de mis mejores amigos ya era un obispo episcopal inglés. Sí. Y nos hicimos amigos, muy cariñosos. Y él me dijo un día, Tulio, ¿puedo ir a tu celebración? Yo, claro. Y él iba a la celebración, estaba con la comunidad. Y yo también iba algunas veces. Era muy distante, ¿no? Y era montañoso y peligroso. Sí. Y él dijo, a la comunidad le dijo, sencillamente, fueron palabras de él, cuando yo voy de vacaciones a Inglaterra en el verano que viene, el verano era diferente al nuestro, ¿verdad? El verano que viene, los que se sientan un poco débiles vayan a la iglesia donde está el padre Tulio. Oye, y si alguno tiene la necesidad de confesarse, también hágalo con el padre Tulio. Una cosa increíble. Una mentalidad Sí. muy ecuménica. Sí, pero también es hermoso porque tenemos esa necesidad. Sí. Ahora, Necesidad. el sacerdote es un mediador. El sacerdote actúa en nombre de Cristo, en nomine Christi. Él es un mediador. ¿Ve? Yo te absolvo de todos tus pecados. ¿Ve? En nombre de la iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo, Sí. Jesucristo ha dicho. Pero en el fondo es un proveedor, un administrador de la misericordia de Dios Padre. Muy bien. Entonces, ese es un principio que hay que tenerlo en cuenta. O sea, primero, no seas tonto, el sacerdote no le interesan tus pecados. Segundo, él no es quien está, él perdona en nombre de la iglesia, en nombre de Dios, y es Dios quien te está proveyendo el perdón. Entonces, el sacramento de la confesión como sacramento, también ha tenido sus avatares históricos, ¿verdad? Sus altas y sus bajas. Se introdujo en la iglesia en un momento, al principio la penitencia era comunitaria. Después se introduce la confesión auricular más adelante. Y entonces después del siglo XVI, con nuestros amigos Lutero, Calvino, Zwinglio y todos ellos, y se entra en lo que se llama el libre examen para leer la Biblia a nivel personal. Y claro, eso se ha colado en esta multidisciplinaridad del siglo XX, del siglo XXI, que escuchamos todo, y que no separamos el oro de la paja. Entonces todo se nos mete y escuchar a un católico decir, oye, el sacerdote es un hombre. Claro que es un hombre, pero espérate, pero el doctor es un hombre. Claro que el doctor es un hombre, pero solamente él puede operarte. Sí. Así que déjate de tonterías. Entonces se ha metido esto y claro, libre examen. Claro que sí, que el pecado es una... Tú puedes decir lo que te dé la gana pero hay la iglesia, la administradora, a quienes le perdonen los pecados, a quienes lo retengan, la iglesia. Y en la iglesia hay unos miembros especiales de la iglesia, hermanos, pecadores como tú, pero consagrados. Muy bien. Ellos tienen esa labor. Me gustó este análisis que hicimos, ¿verdad? Por partiendo de la confesión, ¿verdad? Y entonces ahora ya dijimos lo que hace el jubileo, ¿verdad? Que nos repara las penas, no solamente la culpa, sino las penas también. Padre, ¿cómo ganamos el jubileo? Bueno, lo que se llama la gracia jubilar, Sí. hay condiciones para ganar el jubileo. Muy sencillas. Básicamente 3, pero después se van sumando varias más, ¿no? Primero, confesarse. Okay. Porque si se trata de renovar del perdón de los pecados y se trata de una conversión, lo primero de todo es estar dispuesto a cambiar de vida. Por tanto, la confesión es fundamental. Porque si yo voy a seguir de la misma manera que he estado viviendo hasta ahora, entonces no me sirve para nada el jubileo. Si voy a seguir haciendo mal, haciendo pecado. Entonces la confesión es esencial, lo primero de todo. Sí, son 3 elementos básicos. Sí. Después se suman otros más. ¿Ve? Primero la confesión. Confesión, signo de reconciliación, ¿verdad? La comunión, por supuesto. La comunión. Libre de pecado, participa del sacramento en el contexto jubilar.
Tercero, una oración especial, orar por el Papa, por las intenciones del Papa, por el Papa. Entonces, estas son básicamente, pero se añaden más obras de misericordia, visitar un santuario, rezar el rosario, hacer el Via Crucis, todo eso. Diga. Sí. Decía esto de las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia, padre? Bueno, las hay espirituales, las hay corporales. ¿Sí? Las corporales, por ejemplo, visitar a los enfermos, sí. Ayudar, dar de comer a los hambrientos, Okay. ver a los sedientos. Esas son las corporales. Visitar a los encarcelados son las obras corporales. Las obras espirituales, pues rezar por las demás personas, aconsejar a aquel que necesita ser aconsejado, consolar al que está triste, etcétera. Son aquello que hacemos en favor de los demás, bien sea en su cuerpo, bien sea en su espíritu. Esas son las obras de misericordia. Muy bien. Y que dicho sea de paso, está en el espíritu de la Cuaresma, fíjate. Fíjate que esas tres obras básicas, sí. También hay algo que te conecta con Dios Padre, totalmente. Él es soberano sobre ti, es la oración. Pero hay algo que te conecta con el hermano, es el ayuno. ¿Qué haces por el hermano? El ayuno tiene una dimensión grande, amplia. Es ¿qué hago yo por el hermano? ¿Qué hago? Y entonces está la oración, está el ayuno y está la limosna. La limosna. Entonces, no, al revés. La limosna es ¿qué hago yo por el hermano? Exacto. Pero el ayuno es ¿qué hago yo por mí mismo? Por mí mismo, sí. ¿Qué control tengo yo sobre mi vida? Sobre todo. Entonces, esta dimensión de que obras de misericordia es ¿qué estoy haciendo yo por el hermano? Pero a nivel espiritual y a nivel material. O sea que si vamos escalando, estamos en un tiempo ahora mismo muy especial. Estamos en Cuaresma, ¿verdad? En el año jubilar, ¿verdad? En el año jubilar, ¿verdad? Y por lo tanto año santo también, sí. ¿verdad? Ahora en español jubilar viene de júbilo, de alegría, ¿verdad? Sí. Me imagino que porque no hay más alegría que la santidad, alegría más grande que la santidad. Fíjate que es un término que ha ido evolucionando, ¿ves? Sí. Júbilo viene de el toque que inicia las fiestas. Exacto, sí. La fiesta que después fueron en la iglesia, en la evolución del Antiguo Testamento, es también el momento de la expiación, de la gran expiación, el Yom Kippur. Y luego viene el lenguaje cómo va evolucionando. Y después pasa, pero que esto significa ahora se hace un gran júbilo. Un gran júbilo que viene de ahí, un gran acontecimiento, una gran alegría. Y es lo evangélico, el evangelio también está ahí, ¿verdad? Este hijo mío que estaba perdido ha vuelto, hagamos una fiesta. Entonces esa es la fiesta por la reconciliación, por el perdón de los pecados, por la reconciliación con el hermano, por la restauración de la gracia, etcétera, etcétera. Bien, ahora de los elementos colaterales que nos dijo, hay uno que para mí es importante. Habló de la peregrinación y habló de una puerta especial. ¿De qué se trata? Sí, bueno, es peregrinación a un lugar designado por el obispo en cada diócesis. El obispo tiene que designar lugar. Un lugar, sí. Concretamente, nuestra arquidiócesis está designando la catedral, la parroquia Stella Maris, el Santuario de Cristo de los Milagros, y no sé si hay otra parroquia. Aquí en la zona occidental, Santo Domingo Oeste, la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. De la Evangelización. Sí. Por tanto, yendo en peregrinación a estos lugares, se entra por una puerta, se llama Puerta Santa, concretamente la catedral es la puerta principal de la catedral, y eso indica, esa peregrinación es fundamental porque está expresando nuestra condición aquí somos peregrinos, estamos de paso, entonces se está haciendo presente esta situación que vamos al encuentro del Señor. Y allí en ese lugar, previa confesión, la confesión se puede hacer o bien antes, incluso en un periodo de 10 días antes o bien 10 días después, pero en ese día que está la peregrinación, se entra al santuario, se celebra allí la Eucaristía y se reza por las intenciones del Santo Padre. Sí. Mira, hablando de ganar las indulgencias, el derecho canónico, el catecismo de la Iglesia, dan un dato muy interesante, es bonito. Tú tienes que ganar la indulgencia, Santiago, yo tengo que ganarla, Padre Ramón tiene que ganarla, pero tú no la puedes ganar por mí. Yo no la puedo ganar por ti. La podemos ganar por un difunto. Por un difunto. Sí, pero entonces es lindo. Entonces esa es una pregunta uno.
oye, hay que peregrinar, hay que salir aquí al otro. Y un enfermo que está en una silla de ruedas, un enfermo que está postrado, ¿cómo hace? Ahí entran la oración, la penitencia, las obras de misericordia. Un enfermo puede hacer obras de misericordia, orar por el otro, etcétera, etcétera. Sí, y gana la indulgencia. Sí, el enfermo no puede peregrinar, sí, pero puede ganar perfectamente la indulgencia. Y peregrina espiritualmente, porque también eso es una actitud. O sea, la Iglesia es madre, definitivamente da medios para todo, para que todo... Absolutamente, sí. Eso es algo... Y también otro dato importante es cuántas veces yo puedo ganar la indulgencia. Esa era mi siguiente pregunta. Bueno, pues, veces y qué importancia tengo en ganármela varias veces? Puedo hacerlo una vez al día. Y cada día puedo ganar una indulgencia. Y repito, la indulgencia por mí solamente, yo puedo ganar por mí o bien por un difunto. Entonces, por un difunto podemos ganar todas las indulgencias que queramos aplicándolas a algún difunto. Al difunto que tú quieras, o bien dejándolos en manos de Dios para que Dios lo dé a aquel que crea más conveniente. Sí. Muy bien. Por lo tanto, ahí cumplimos con este artículo del credo, creo en la comunión de los santos. Absolutamente, claro. Sí, sí. Rezamos por la iglesia purgante, ¿verdad? Y gracias a Dios la iglesia triunfante está rezando por nosotros. Yo rezo por nosotros. Esto es esta comunión fantástica que tiene la iglesia. Sí, porque la iglesia es un cuerpo único, y un cuerpo único indisoluble. Estamos ahí todos relacionados. Sí, esa comunión. Sí, hay que superar la pequeñez de mi comunidad, de mi grupito. No, la iglesia es un misterio más grande, más hermoso, que se expande por todo rincón, y es la concreción del amor de Dios. Hasta en Papúa Nueva Guinea. Hasta en Papúa Nueva Guinea. Definitivamente. Sí. Bien, gracias Padre Tulio por su presencia entre nosotros. Ojalá que podamos tenerlo otra vez con otro tema interesante como este, y que nos pueda dar sus sabias palabras y también sus sabias recomendaciones. Estamos sumamente agradecidos. A ustedes, amigos, gracias por estar allí presentes, y espero que hayamos podido ayudarle para comprender, para entender y sobre todo para interiorizar la ventaja, la gran ganancia que tiene el que poder ganarnos las indulgencias. Nos vemos en el próximo programa.